¿Sabías que puedes transformar tus pensamientos de abundancia en su equivalente físico? Lo único que tienes que saber es exactamente paso a paso cómo debes de hacerlo. En este vídeo voy a tocar las leyes más importantes para que a partir de ahora empieces a reconfigurar tu mente y entender cómo puedes hacer que tu negocio sea algo que te trae abundancia y no tanta desesperación. Pero bueno, para la persona que no me conoce y me está escuchando, soy Rodrigo Martínez, llevo 5 años dedicándome al mundo de los negocios online. No empecé así, de hecho, dejé la universidad, no tenía ni idea de cómo empezar nada en absoluto. He quebrado más de 3 veces y he ayudado a más de 750 negocios online a poder conseguir resultados, pero esto no vino de la noche a la mañana. De hecho, como suelo decir, me sentí durante casi 2 años con mucha desesperación sin entender qué es lo que tenía que hacer y persiguiendo muchísimo el dinero. Y por eso, si estás dentro de este vídeo, lo más seguro es que te entiendo, sé perfectamente en el punto en el que te encuentras. O sea, quieres conseguir mejores resultados, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. Entonces, déjame que te explique, déjame que te diga exactamente cuáles son todos mis aprendizajes, qué es lo que me han permitido llegar hasta el punto de hoy y paso a paso con una experiencia real, cómo he podido pasar de estar en cero a hacer más de 100.000 al mes con uno de mis negocios online, que fue una tienda online que me permitió poder llegar hasta ese punto, y cómo todos esos aprendizajes que estuve aplicando me permitieron poder llegar muchísimo antes a ese objetivo económico, ¿no? Que en este caso pasó de ser un pensamiento, algo que yo quería poder llegar a conseguir, a conseguirlo, ¿no? Cómo se materializó y cómo pude conseguir llegar hasta esos resultados. Y eso es lo que quiero enseñarte a día de hoy. Así que quédate hasta el final del vídeo, ponlo a pantalla completa porque te aseguro que va a ser un antes y un después. Y también es importante que sepas que yo todo esto lo enseño en mi coaching, en mi consultoría, ¿vale? Que lo vas a tener justo abajo en la descripción en caso de que quieras empezar o en caso de que quieras acercarte un poquito más a mí, entender mucho más de qué va esto. Pero bueno, vamos a por ello. Tengo por aquí unos apuntes que me he traído y creo que te van a aportar muchísimo valor, ¿vale? Porque antes de tener todo este conocimiento, yo pensaba que lo único que existía eran los resultados. Yo lo único que pensaba es que tú metías un negocio, tú, o sea, aprendías de alguien, obviamente, porque tienes que aprender de alguien para poder avanzar tiempo y no perder tanto en muchas pruebas y errores, pues pagar a alguien para que te diga exactamente con su aprendizaje y sus años lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, la idea era súper sencilla. Yo pago a una persona, esa persona me dice su ABC de cómo se tiene que hacer y yo persigo el dinero. Y entonces así es como estuve literalmente durante años dibujando una curva de aprendizaje que subía y que bajaba en el sentido de que aprendía mucho pero no conseguía resultados. Aprendía mucho pero no conseguía resultados. Y puede que tú te encuentres en este círculo vicioso. Pero vamos a desatascarnos de ahí haciendo ver primero, esencial, que obviamente el conocimiento es más que importante. Iremos con el conocimiento, iremos con el paso a paso, pero lo más importante eres tú. Que esto no te lo dice nadie, todos están con el ABC de cómo se consigue 3.000 euros al mes, de cómo se consiguen 10.000 euros al mes, pero nadie te cuenta exactamente por qué eres tú la persona que está frenando esos resultados. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy me estaba haciendo unos apuntes esta mañana porque todas las mañanas me levanto a las 5:45 de la mañana, lo primero que cuido es mi cuerpo, lo segundo que cuido es mi mente, lo tercero que cuido son mis relaciones, el entorno que tengo, las personas a las que ayudo directamente con este tipo de cosas y con estrategias de marketing sencillas. Pero también a transformar lo que son nuestras emociones negativas o pensamientos negativos en nuestra ventaja más competitiva. Entonces, te voy a decir exactamente lo que he aprendido hoy y lo que me gustaría transmitirte y que he transmitido a todas las personas cercanas, que son mis relaciones, ¿no? Entonces, me estoy repasando por segunda vez el libro de Napoleón Hill, me he comprado otro libro para poder estudiármelo muchísimo mejor y he apuntado lo siguiente. Napoleón Hill, piense y hágase rico. Vale, ¿qué pasa? Nos vamos a trasladar del 1835 al 1919, ¿vale? Donde Andrew Carnegie, ¿vale? Que es una de las personas más ricas, uno de los top 10, que así sigue estando ahora mismo en el top 10 de las personas con más dinero que ha existido a lo largo de la historia, y este le pidió a Napoleón Hill que hiciera un manual completo para hacerse rico y obtener riqueza. Puso sus contactos a disposición de Napoleón y este entrevistó a más de 500 personas más influyentes de aquel momento. Mentes brillantes y los más ricos. Durante un periodo de 20 años estuvo estudiando a estas personas. Entonces, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Principalmente que Napoleón Hill se dio cuenta de que el primer motivo por el que no estás consiguiendo los resultados que quieres son tus pensamientos. Eres tú mismo quien te frena. Venimos programados al mundo a través de lo que el 90% piensa, que es yo voy a tener que conformarme con un trabajo normal,
con un salario normal, una casa normal y todo normal. Entonces, te configuran ya para no entender cómo funciona la abundancia. Entonces, vamos a desbloquear esas cosas. Es importante que entiendas que todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo va a pagar por tres cosas. Primero, el precio de lo que cuesta, ¿vale? Entrar a cierta información y consumir esa información. O entrar a comprar algo, ¿vale? Que le va a ayudar a poder conseguir una mejor versión suya, ¿no? Puede ser un producto, puede ser una almohada que te permite dormir mejor, por ejemplo. Luego el valor es en lo que sea capaz esa persona de conseguir gracias al producto que le has vendido. Bien, ese es el valor que puede llegar a conseguir una persona por simplemente tener una almohada que le permite dormir mejor, ¿vale? Pero eso es algo muy sencillo. Por ejemplo, en este libro el valor que encuentro es cómo puedo hacer con mi propia mente para poder conseguir los mejores resultados con este conocimiento que voy a obtener. Y la rentabilidad, lo que depende de ti, que es infinito, lo que depende de aquello que tú compras para poder reinvertirlo en tu propio negocio, en tu propio pensamiento y que sea infinito la cantidad de resultados que puedes llegar a obtener. Entonces, primero tienes que entender que vivimos en el mejor momento de la historia. Tienes que quitarte de la mente que vivimos en un momento muy complicado porque todas las redes sociales, porque hay mucha desinformación, porque hay mucho desenfoque, estamos todo el rato con el TikTok para arriba y para abajo. Entonces, desenfócate de todo eso. Quiero que te enfoques en una única realidad, que es vivimos en el mejor momento de la historia. Punto número uno, vivimos en el mejor momento de la historia. Y segundo, tenemos la suerte de vivir en uno de los países más avanzados. Si estás viendo este vídeo, lo más seguro es que tengas internet, tengas un teléfono y puedas acceder a toda la red de contactos que puedas tener a lo largo de Instagram, a lo largo de Facebook, a lo largo de YouTube, y puedes preguntar a personas referentes cómo puedes conseguir mejores resultados. Entonces, no hay excusa. Si estás viendo este vídeo, lo más seguro es que tengas todas las oportunidades abiertas, pero tu propia mente te está confundiendo, porque te está diciendo vivimos en un momento malo, que si el gobierno, que si no sé qué, echamos balones fuera. No, balones dentro, exactamente. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues tenemos todas las oportunidades del mundo. Puedes abrirte un Instagram y en poco tiempo puedes estar impactando a cientos de miles de personas, como me pasa a mí, que abro un Instagram, llego a muchas personas gracias a anuncios, impacto a personas, que esas personas me piden ayuda. Me piden ayuda, yo se las doy, resuelvo sus problemas, ganan mejores resultados, yo también los gano. 2. Tenemos suerte de vivir en uno de los países más avanzados, lo que significa que no hay excusa, tienes acceso a un dispositivo. Y tercero, estás vivo. Lo que significa que gracias al número 1 y al número 2, o sea, a que vivimos en el mejor momento y a que tenemos suerte de vivir en un país desarrollado, puedes hacer cualquier cosa. Hoy es el primer día del resto de tu vida. A partir de este pensamiento deberías pensar cada día de tu vida diferente, porque es diferente, ¿real? Entonces, vamos a mirar la segunda parte, que en este caso hay un secreto, ¿vale? Bien oculto de todas las personas que tienen riqueza. Que en este caso vas a tener que sacarlo tú por tu cuenta, pero es importante que yo te cuente exactamente de qué va esto. Es el secreto de Andrew Carnegie, ¿vale? Que este se lo comentó Napoleón Hill de manera muy superficial para ver si Napoleón sabía identificar cuál era el secreto. Y es que hay una pista, y es esta. Todos los logros y riquezas tienen su origen en una idea. Si estás preparado para el secreto, es que ya posees la mitad del secreto. Por lo tanto, enseguida reconocerás la otra mitad en cuanto alcance tu mente. Lo que significa que si tú ya tienes una idea, ya sabes exactamente lo que vas a vender y lo que vas a ofrecer al mundo, tienes la mitad resuelta. Lo único que te queda es la otra mitad. Y de hecho, se va a ver a lo largo del vídeo cuál es esa segunda mitad, pero tienes que ser muy preciso con esta frase, tienes que volver a repetir unas cuantas veces para saber exactamente cuál es el secreto, cuál es la segunda mitad. Y ahí te va lo que sería una parte, ¿vale? Vamos a decir que es una pequeña pista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los logros y riquezas tienen su origen en una idea. Tienen su origen en algo que te permite desembocar en lo que vas a ofrecer en el mercado. Si tú ahora mismo tienes una idea, vale muchísimo más que una persona que todavía ni siquiera tiene una idea. Tienes la mitad del camino hecho, pero tienes que saber exactamente qué estrategias aplicar y qué pensamientos van a ser positivos para conseguir mejores resultados. Y esto me pasó a mí y te voy a contar ahora un poquito después cómo lo apliqué yo y cómo me permitió en tan solo 4 semanas conseguir que mi pensamiento de riqueza se convirtiese en mi equivalente físico. Y te contaré un poquito la historia de por qué fue en 4 semanas. Idea. Importante. Todos los logros y riquezas tienen su origen en una idea. Idea más propósito definido, más
perseverancia y un deseo ardiente, ¿vale? Te lo repito, tienes que tener una idea, un propósito definido, más una perseverancia, perdón, más una perseverancia y un deseo ardiente. Edison dijo, cuando alguien desea algo tan profundamente que está dispuesto a arriesgar todo por su futuro, por ello, en una sola jugada, ten claro que lo conseguirá. Y el impulso intangible de un pensamiento es el equivalente a su físico si se aplican una serie de principios que son las que te voy a decir ahora. El impulso intangible de un pensamiento en su equivalente físico si se aplican una serie de principios. En este caso, te voy a enseñar a través de lo que yo viví cómo puedes aplicar estos principios. Para mí, fíjate que son súper sencillos. Lo primero es entender que venimos programados. Es decir, cuando hemos nacido hemos empezado a entender el mundo de determinada manera como lo hace tu contexto, como lo hace tu entorno. Si tu entorno determina tus pensamientos van a ser negativos frente a, por ejemplo, el dinero, frente a yo puedo conseguir esto o no puedo conseguirlo. Con lo cual, lo primero, tu objetivo tiene que ser reprogramar tus pensamientos. ¿Cómo lo hago, Rodri? Pues primero, lo que tienes es que saber exactamente qué es lo que quieres. Apúntalo de una manera clara. No me digas quiero mucho dinero, dime exactamente la cantidad que quieres recibir. Dime exactamente la cantidad que quieres recibir y dime en cuánto tiempo exacto. A partir de ahí, esa sería la primera parte, entender qué es lo que quieres. ¿Es dinero? Apúntate cuánto dinero. Exacto, ¿vale? Si es 1.000.000, ponme 1.000.000 con los ceritos y el signo de la moneda que tú quieras conseguir. Euro, dólar, peso, lo que tú quieras, ¿vale? Y luego el tiempo, 17 de octubre del 2026. Yo he puesto justo esa fecha para el ejercicio que lo hice hace unos días, para mi equivalente físico que yo quiero conseguir en 2026, ¿vale? He puesto una cifra y he puesto que el 17 de octubre del 2026 me gustaría estar en esa cifra. Ahora, ya que tenemos claridad en esa parte, tenemos que saber qué es lo que yo voy a ofrecer a cambio de ese dinero. Esa es la segunda parte. Si no tienes claro exactamente a quién ayudas, qué es lo que ofreces y de qué manera se te va a recibir ese dinero, es imposible que vayas a conseguirlo. Entonces, entiende primero qué es lo que quieres ofrecer, de qué manera puedes conseguirlo. En caso de que tengas o estés muy perdido, muy perdida con esta parte, yo en mi consultoría, en lo que nosotros hacemos de manera privada con cada uno de los clientes, vas a poder hacerlo y vas a poder empezar con tan solo 100 euros al mes, ¿vale? Que es literalmente la sala de origen donde vas a poder literal empezar desde cero a entender todos estos principios y saber cómo paquetizar un producto para poder venderlo en el mercado y transformar ese pensamiento de abundancia en su equivalente físico. Pero bueno, sigamos. Cuando ya tenemos esa parte de dinero y cuando ya tenemos esa parte de entender qué es lo que voy a ofrecer al mercado, a qué persona voy a ayudar y de qué manera voy a recibir ese dinero, lo tercero y más importante es hacer una frase que inspire todas estas partes a la vez. En este caso voy a poner el dinero que quiero conseguir, la fecha a la que lo voy a conseguir y la persona a la que voy a ayudar, creando así una frase tangible que yo voy a leer todos los días por la mañana y por la noche sin fallar. De hecho, ¿qué va a pasar? Pues que si tú lo lees por la mañana, programas tu mente para pensar de determinada manera, con abundancia, con aquello que yo he escrito, a lo largo del día. Y cuando lo hacemos por la noche, programamos a nuestra mente para solucionar aquellos conflictos que tengamos en ese momento para que durante la noche nuestra mente subconsciente o inconsciente, que es un poquito más abajo de la subconsciente, permita el trabajo de conseguir entender cuáles son las mejores facilidades para conseguir esos objetivos. De hecho, hay mucha gente que me dice, oye, Rodri, yo desde que empiezo a aplicar esto, de repente me vienen ideas, me vienen emociones, me vienen señales, pequeñas señales a lo largo del día para poder conseguir esto. Y ahora te voy a decir cómo fue para mí conseguir este resultado. En este caso nos remontamos a, sería agosto, ¿vale? Del 2023. En este caso, en agosto del 2023, me encontraba en una situación que generaba más o menos unos 28.000, unos 30.000, 32.000 aproximadamente con mi propio negocio online. Pero hubo un competidor que me tiró por completo el producto que yo estaba vendiendo en aquel momento y me quedé en cero. Tan en cero que yo no podía volver a subir ese producto para poder empezarlo a vender de nuevo. Fue una jodienda, ¿vale? Pero en ese momento ya estaba empezando a impactar a diferentes negocios online ayudando con mi propia metodología, lo que significaba que no me quedaba completamente en cero, pero sí que es verdad que esa parte del negocio se me quedaba a cero. Entonces dije, vale, ¿cómo puedo hacer? Porque yo sé que para mí esta era la parte abundante, no era la parte en la que yo enseñaba, no ganaba tanto, pero sí era esa parte la que me permitía poder viajar, poder tener libertad, poder hacer lo que yo quisiera, comprarme lo que yo quisiera, etc. Entonces me vino
mi mentor en aquel momento me dijo, Rodri, tú puedes llegar a conseguir esto de una manera mucho más sencilla con todo el conocimiento que tienes. Lo único que tienes es que entender que hay una abundancia dentro de ti mucho más grande de la que tú piensas. Con lo cual, lo que hice fue empezar a vibrar los resultados que yo quería traer. En este caso, hacía 30.000 al mes, yo quería generar 100.000. ¿Cómo podía hacer un por tres, ¿vale? Y conseguir esos resultados tan grandes que jamás había hecho. Claro, que nuestro primer pensamiento, que lo veo muy comúnmente, es, Rodri, pero es que si yo no lo he hecho en el pasado, ¿cómo lo voy a conseguir en el presente? Y esa es la primera creencia limitante que te tienes que quitar de la cabeza, porque al final nadie venimos sabiendo, todos tenemos que aprender de alguna manera. Y alguien que se hace millonario a sí mismo no era millonario anteriormente, se hizo millonario. Entonces, quítate eso de la cabeza porque no tiene ningún sentido. Ahora, si tú lo que quieres es así rápido y corriendo, no, yo ya tenía experiencia, yo ya llevaba años entendiendo el mundo de lo que serían los negocios online, el marketing digital, las bases del marketing digital, me había leído todos los libros, había invertido miles de euros en entender cómo funcionaba. Entonces, el reto era el siguiente, tienes un mes para poder conseguir un producto mejor y que te genere el triple. Entonces me puse a ello y trabajé muchísimo con un deseo ardiente, pero que todas las veces que me iba a dormir aplicaba lo siguiente y era leer exactamente lo que yo iba a conseguir, que en este caso eran más de 100.000 al mes de facturación, gracias a mi negocio online y gracias al pensamiento que yo tenía, que en este caso era, tengo el conocimiento, tengo la creencia firme de que con mi conocimiento puedo llegar a conseguir ese resultado. Tienes que creerlo. Y ahí es donde viene la parte que se me activó, que es la fe. Tengo que tener fe en que yo puedo conseguir eso. Cuando tienes fe, activas lo que es el deseo ardiente de querer conseguirlo. Y lo tercero, fe, deseo ardiente, o sea, quiero conseguirlo y voy a darlo todo para poder conseguirlo, se me activa la tercera parte, que es la visualización, que es esta parte que te he dicho. ¿Vale? Entonces, todas las noches, con la emoción, con la fe, con el deseo ardiente, me imaginaba ya con esos resultados. Me imaginaba ya viendo cómo entraba el dinero, viendo cómo podía ofrecer algo en el mercado, cómo gracias a mi conocimiento podía llegar a conseguir todos esos resultados, cómo gracias a eso podía irme de viaje y podía hacer un montón de cosas. Entonces, me iba a dormir literalmente pensando en ello y visualizándolo, haciendo la imagen lo más vivo posible, qué colores tenía, de qué manera se veía, cómo tú puedes llegar a emocionarte, incluso a que se te pongan los pelos de punta porque ya estás viviendo eso. Lo que pasa es que muy pocas personas hacen este ejercicio porque piensan que no se puede realmente llegar a conseguir, pero sí, porque al día siguiente trabajas más fuerte, tienes más resultados, tienes más detalle, es, lo atraes, lo transformas ese pensamiento en su equivalente físico gracias a no solo la ley de visualización, la ley en la que tú visualizas aquello que tú quieres llegar a conseguir, lo llevas al presente, sino que también gracias a la ley de acción, pero hay una ley de gestación, que es hay un tiempo entre que lo que visualizas y lo que consigues, hay un tiempo, hay una ley de gestación. Entonces, igual que un niño un bebé no puede nacer en 6 meses, tiene que nacer en 9, pues lo mismo para esto, ¿no? Hay una ley de gestación en lo que tú piensas y visualizas y has marcado tus objetivos, hay un tiempo, pero mi límite eran 4 semanas. A las 3 semanas conseguí un producto, una estrategia de marketing, una manera de hacer las cosas en la que de repente vi que había una rentabilidad increíble. Jamás había visto algo así. Me acuerdo porque en tan solo 2 días pude pasar de estar totalmente en cero a estar en más de 500 euros de facturación diario. Diario. Y en tan solo una semana estaba ya en 1.200, 1.300, 1.500, iba subiendo. Y llegamos a hacer más de 8.000 euros en un solo día, ¿vale? Y simplemente diciéndote que aplicando estos sistemas es lo que me permitió poder llegar hasta ese punto. Obviamente, esto tiene una parte muy fuerte, y es que si conocéis mi historia, obviamente he quebrado 3 veces y una de ellas fue después de que este negocio, después de haber hecho malas decisiones, este se me fue también a la mierda. Pero es importante que sepas que también las cosas hay que hacerlas bien, que hay que hacerlas no con persecución. Por eso yo a todas las personas les enseño esto, les digo, oye, está muy bien que visualices, pero las cosas rápidos también rápido se van. Tienes que construir lento, sin buscar el resultado, pero visualizando como si ya lo tuvieras. De manera que todo se va a ir construyendo con una base sólida, algo que no tiembla, ¿me explico? Entonces, estas son las leyes que me han permitido poder pasar mi pensamiento, ¿vale? De riqueza absoluta en su equivalente físico. Estoy seguro de que hay un montón de vosotros que tenéis un montón de dudas, que estoy seguro de que tenéis
mucha parte estratégica que todavía no comprendéis, que en este caso sería la parte de marketing digital, pero te digo una cosa, la parte de marketing digital también forma una gran parte de tu vida, forma una gran parte de que tú sepas cómo vender tu producto, tu servicio, lo que sea que tú tengas. Entonces, si estás en ese punto y todavía no tienes ni idea de cómo paquetizar tu producto, de cómo hacer lo que la gente lo vea y diga, me cago en Dios, eso me encanta cómo venderlo, me encanta cómo hacer marketing digital además con las bases esenciales, no con nada esto nuevo, innovador, todas las bases ya están escritas. O sea, solo tienes que irte pues igual, cualquier código fuente de un ordenador, tienes que irte a la fuente de donde vienen todas las ideas del marketing digital actual y simplemente estudiarlo a fondo. ¿Cómo narices se consigue un marketing ganador hoy en día? Entonces, sí que es verdad que a nivel de publicidad lo hicimos muy bien, a nivel de entender exactamente quién es nuestro cliente ideal lo hicimos muy bien, a nivel de muchas cosas, página, conversión, copywriting, hay muchas cosas sobre la paquetización de tu producto que tienes que saber. Y para eso, si tú lo que quieres es llegar al siguiente nivel, te espero en Origen, ¿vale? Que en este caso lo tienes en el primer link de la descripción para poder saber exactamente. Puedes contactar directamente conmigo a través de WhatsApp en caso de que necesites un poquito de ayuda. Oye, Rodri, exactamente cómo funciona esto, exactamente cómo lo que sea. Estoy ahí para ayudar. Estoy también por Instagram, @rodrigo.ecommerce, ¿vale? En este caso te ayudaré en todo lo que necesites y simplemente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo.